Hoy precisamente platicando acerca de muchos temas relacionados con la industria aérea. Le agradezco muchísimo al capitán Humberto Gual. ¿Cómo está, capitán? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias, muy Gusto buenas tardes. saludarte a ti. Igualmente, secretario general de ASPA, a la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. Capitán, pues yo creo que hay varios temas sobre la mesa. A ver, primeramente, dígame, ¿qué está sucediendo con la aviación en México? Bueno, la aviación en México, no podemos negar algo muy importante. Esta administración le ha apostado a crear infraestructura aérea. Yo te puedo hablar rápidamente del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, te puedo hablar del aeropuerto de Tulum que se está construyendo, Tepic, en fin, muchos aeropuertos que están reestructurando. Nosotros hemos insistido que para que esto detone, para que la inversión valga la pena, tiene que ir acompañada de una verdadera política aeronáutica de Estado. Es decir, conectar todo esto a través de una buena regulación, que el principal beneficiario sea el público usuario, pero también el país, porque la aviación hoy representa el 3.5% del Producto Interno Bruto, y con toda esta apuesta que ha hecho el gobierno federal, consideramos nosotros a través de los estudios que hemos realizado, que no es el lugar que debe de estar México. El lugar que necesita ocupar México y que merece México es tener aproximadamente entre un 6 y un 7% del Producto Interno Bruto. Y nosotros seguiremos insistiendo, tratando de ayudar para que esto se cumpla. Ahora, en este contexto, el tema, por ejemplo, de la seguridad, esa categoría relacionada con la seguridad aérea, que no hemos recuperado el nivel que tuvimos en algún momento, capitán. Estamos por cumplir 24 meses, es decir, dos años de haber sido degradados, pero es un tema cíclico que se conecta con lo que te estaba yo comentando. Es un tema que ya sucedió en la administración del presidente Calderón, fuimos degradados a categoría 2. ¿Qué implica que estemos degradados a la categoría 2? Primero que nada, los que están degradados la Agencia Federal de Aviación Civil, es decir, la autoridad. No están degradadas ni las aerolíneas, ni los trabajadores, ni los controladores, ni los mecánicos, pilotos, nadie. Es la autoridad. Y ese es de los 19 anexos que tiene la OASI, la FAA viene a auditar 3. Y uno de ellos, habla de la supervisión y la capacitación. Es en lo que estamos adoleciendo en México, la autoridad está adoleciendo porque ha sufrido un recorte presupuestal. Necesita adecuar leyes a la nueva modernidad y necesita ciertas circulares obligatorias. Nosotros hemos tratado de ayudar, hemos levantado la voz porque, como lo hemos dicho, yo lo he repetido a través de muchos espacios informativos, que hemos visto cambiar presidentes, secretarios de comunicaciones, directores de la agencia federal, en fin, pero los que seguimos aquí somos nosotros. Y los que conocemos el entorno mundial de la aviación somos nosotros. Hemos tenido las más altas posiciones a nivel OASI, a nivel gubernamental, a nivel regulatorio, a nivel mundial. Las hemos ocupado nosotros. Y lo que queremos es darles este expertise y buscar cómo ayudarlo para que México se coloque en el lugar que merece. ¿Se podrá lograr esto con la saturación, los problemas que hemos escuchado en múltiples ocasiones en los años recientes sobre la condición del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, capitán? Mira, el tema de la saturación del espacio aéreo, como fue hace poquito, inclusive a través de este mismo medio informativo platicaba, el tema de los slots, los aeropuertos tienen una capacidad máxima que pueden ocupar. Ya estábamos rebasados hace 20 años, no es una cuestión de la administración actual, estamos rebasados de esa ocupación. ¿Qué pasó? Que algunas aerolíneas no cumplieron con este tipo de slots, es decir, ese pequeño espacio que se les daba, no lo cumplieron porque comercialmente no les convenía. Es decir, ahí les dijeron, ¿tú quieres operar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Perfecto, vente, pero a las 3 de la mañana, porque es el lugar que me queda disponible. Después, ellas comercialmente lo que hicieron de una manera no, digamos, tramposa, lo buscaron comercialmente en lugar de las 3 de la mañana, comercializarlo a las 2 de la tarde. Por eso es el tema de las pantallas. Es el tema de las pantallas. ¿Qué hizo la administración actual del Aeropuerto Internacional de México? Decir, no, a ver, yo voy a poner las reglas claras porque tú y yo pactamos que si querías entrar al aeropuerto de la Ciudad de México, es a las 3 de la mañana, no a las 3 de la tarde como lo estás vendiendo. Entonces, trató de hacer este flujo. Yo creo que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y no lo creo, lo digo y lo afirmo, necesita una reestructura
todos somos público usuario. Ustedes saben las condiciones en las que está. Necesitan tener una mayor estructura. Necesitan que los grupos aeroportuarios, a través del TUA, que tú y yo y todos los usuarios pagamos, el impuesto, ¿no? El TUA no es, digamos, un impuesto. Derecho. Es un derecho. Es un derecho que se lo das al grupo aeroportuario cuando le dieron la concesión de que opere ese aeropuerto para que él invierta en la infraestructura. ¿Y cómo se miden las calidades de los aeropuertos? Porque creo que tú has oído muchas veces que el aeropuerto de Bogotá, El Dorado, tiene la mejor calificación, o el de Panamá o algún otro aeropuerto. Se mide desde el momento en el que ingresa un pasajero, hace su check-in, documenta sus maletas, baja, recoge sus maletas y se retira. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es un viacrucis. Es un viacrucis. A veces tardan hasta 1 hora, 2 horas en que puedas recoger tu maleta porque no tiene la infraestructura. Tenemos que, los grupos aeroportuarios tendrán que invertir y traer las mejores tecnologías para que este aeropuerto funcione. 2 temas puntuales, pues el cabotaje. A ver, ¿por qué propuso el presidente López Obrador el cabotaje? Lo que sabemos que el sector aeronáutico nacional podría llegar a cambiar radicalmente. Mira, el cabotaje, si se diera, sería el punto final de la aviación mexicana. Antes de la degradación, antes de la pandemia, México ocupaba el segundo lugar a nivel mundial. Lo pongo por un contexto separando la aviación comercial de la aviación general, es decir, aviones privados, ambulancias, helicópteros. Ocupamos el segundo lugar de la aviación mundial. Vino la pandemia, vino la degradación y ahorita ocupamos el número 4. Si llegas a darse el cabotaje, que yo estoy convencido que no, porque los legisladores se han portado a la altura, nos han escuchado, han podido separar la cuestión técnica de la política y lo han hecho de una manera adecuada. Ya lo están separando. Yo considero que ese es el camino puntual. Si sería el tema del cabotaje, lo digo también como es. Es un tema que desaparece la aviación nacional, fuentes de empleo, ingresos a los mexicanos. O sea, se lo comen las líneas comerciales extranjeras. Y no es una exageración de mi parte. Es lo que los estudios a nivel mundial han pasado. En otros países ya pasó, lo hicieron y acabaron con su industria, dejando la captación de recursos para el Estado en donde han sido. O sea, entendiéndose que es una iniciativa que está ahorita en manos de los diputados, entendemos que esto se envió el pasado 15 de diciembre y que justificaría el interés de que bajo alguna reglamentación y supervisión debidas se fomente la competencia en el sector aéreo con el arribo estratégico, dice aquí, de líneas aéreas comerciales de otros países que brinden servicio al interior de la República, o sea, que desplacen a las líneas comerciales que conocemos de México y que entonces agarremos un avión extranjero de Estados Unidos, de otro país, para trasladarnos dentro del territorio nacional. Es correcto. Y mira, ¿qué pasó? Eso se da de una manera engañosa. Yo creo que ahí no tenían una información, al principio de la discusión no tenían una información completa. Ajá. Porque si tú bien dices, o tú lo puedes ver, de que eso alimentaría de cierto modo la competencia, y la competencia ¿qué hace? Bajar los costos, y al público usuario ¿qué quiere? Costos bajos, claro, y mucho más accesibles. ¿Qué pasó? Yo nada más voy a poner el ejemplo entre una sola ruta entre Barcelona y México, que se le permitió a la aerolínea Emiratos operarla. Lo que hizo es, cuando entra al mercado, baja el costo casi a la mitad de lo que volaba Aeroméxico. Y una vez que dice Aeroméxico, ya no me conviene la ruta porque no se vienen los pasajeros conmigo, me estoy viendo vacío, la quitó. O sea, ¿en México-Barcelona se quitó? Se quitó, no la tiene Aeroméxico, la sigue operando Emirates, que cuando fue la pandemia fueron los primeros en abandonar el barco, cabe mencionar. Pero una vez que sale Aeroméxico, ponen el costo al doble. Eso pasó en donde ha sido aprobado este tipo de reglas, ha acabado con prácticamente la depredación de la industria aérea. Capitán, tenemos un tema adicional que vale la pena comentar con nuestro público. ¿Qué le parece si vamos con nuestro compañero Óscar Zúñiga, que nos habla precisamente acerca de esto? Interjet deberá rematar a la brevedad sus bienes. Fue declarada en quiebra por un juez en materia de concursos mercantiles. Óscar, ¿qué detalles tienes tú al respecto? Buenas tardes.
El juez segundo de distrito en materia de concursos mercantiles, Saúl Martínez Lira, declaró en quiebra a la empresa Interjet, por lo que determinó se ponga a la venta los bienes que le quedan para poder liquidar los compromisos pendientes con sus acreedores y trabajadores, luego de mantenerse sin operar por más de año y medio. Cabe señalar que Interjet entró en concurso mercantil el 29 de agosto del año pasado, luego de mantenerse sin operar por más de 18 meses. Ante dicha determinación, el juez ordena proceda a la enajenación de bienes en términos del artículo 197 y siguientes de la Ley de Concursos Mercantiles, procurando obtener el mayor producto posible por su enajenación a fin de hacer el pago a los acreedores y a los 5,000 trabajadores que están en huelga desde hace más de 2 años. La deuda de Interjet es de 1,455.7 millones de pesos. La empresa nunca hizo un plan de reestructura para la aerolínea. Sus directivos insistían en que volverían a operar, pero solo se quedó en buenas intenciones. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga. Gracias a Óscar Zúñiga. Y bueno, seguimos platicando aquí con el capitán Humberto Gual, quien es secretario técnico de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. Bueno, pues es un gran tema Interjet, claro, pero bueno, como que entra en una fase adicional, ¿no? Esta declaración de quiebra que viene por parte de un juez de concursos mercantiles, en materia de concursos mercantiles, capitán. Mira, es un proceso legal que es normal. Lo hemos vivido, ya lo vivimos con Mexicana de Aviación, hace un mes y medio con Aeromar. Ahorita viene el Interjet. Aeromar todavía va un paso atrás. Es un proceso normal que va llegando una vez que entra en concurso mercantil. El siguiente paso es la declaratoria de la quiebra y, como bien fue anunciado, viene la enajenación de los bienes. ¿Qué dice la ley? La ley dice, número uno, a los primeros, con esta enajenación que se va a hacer, lo primero que se tiene que hacer es satisfacer a los trabajadores en los créditos que ellos tengan. Es decir, la primera captación, al primero que se le tiene que resarcir el daño, claro, es a los trabajadores y después a todos los acreedores. Pero ahí viene enlazado algo más importante. Este problema lo tenemos que atacar de raíz. Porque tan solo, te hablo de los últimos 2 años, en este país han quebrado 2 aerolíneas. Y la más antigua del país, que era Aeromar, acaba de quebrar. Pero si echamos cuenta atrás, han quebrado cerca de 30 aerolíneas en los últimos 30 años. ¿Por qué está sucediendo eso en México? Eso es lo que hay que atacar de raíz. En México está sucediendo, como yo te lo decía, que no tenemos una política aeronáutica de Estado. ¿Qué va a pasar con todos los clientes que habían comprado sus boletos en Aeromar, en Interjet, en todos ellos? Ya se quedaron con la pérdida. No la van a recuperar las agencias de viajes, el mismo pueblo de México, porque recordarás que cada que compras un boleto también pagas un impuesto. Y no está, el TUA, muchas otras cosas. Lo que se requiere hacer es una verdadera política aeronáutica de Estado con visión de futuro. ¿Por qué menciono esto y a qué me refiero con una política aeronáutica de Estado? La autoridad tiene la obligación de que si yo te doy una concesión federal, porque una aerolínea es una concesión federal, es decir, como es un bien, es una vía general de comunicación, el propio gobierno la tiene que conceder y la tiene que autorizar, y el gobierno tiene que supervisar la operativa, jurídica y financiera. No lo ha hecho, y por eso sucede. Si no transitamos por una verdadera política integral, vamos a estar viendo un problema cíclico en este país. Vamos a seguir insistiendo en eso. Capitán, pues yo le agradezco mucho que esté el día de hoy con nosotros, el capitán Humberto Gual, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. Y bueno, pues a seguir trabajando, ¿verdad? Claro que sí, a seguir trabajando. Y siempre un gusto compartir contigo y con todo el auditorio. Muchísimas gracias, capitán. Bueno, pues amplia explicación sobre todos y cada uno de los temas que en este momento están sobre la mesa relacionados con el sector aéreo de nuestro país.